Buen día, Martín, ¿cómo te va? Bueno, hacía algunos días, no muchos, en realidad, que no conversábamos con vos. Se levantó el acampe, pero a pesar de haberse levantado el acampe frente a la Municipalidad de Olavarría, la mesa de emergencia, vos sos uno de los referentes más importantes de la mesa de emergencia, dice que en realidad el acampe logró lo que no logró el Consejo Deliberante. Este, por qué esa aseveración tan tajante? Eh, es un comunicado que emitimos ayer, que es una reflexión, no sé si lo viste si lo miraste todo. Sí, Eh, sí, sí, claro, lo bueno, es miré todo. donde decimos esto, el acampe no lo teníamos que, no hubiera sido necesario si se hubiera escuchado al Consejo Deliberante, que le pidió expresamente al intendente que atienda a la mesa de emergencia, que no nos había atendido nunca, el intendente, y habíamos hecho un montón de notas antes pidiendo una audiencia. Tampoco hubiera sido necesaria esa intervención de del Consejo Deliberante, de los concejales, para pedir eso, si nos hubiera atendido como organización social. Entonces es toda una cadena. Eh, no podíamos haber, o sea, el Consejo Deliberante, ya el camino tenía que haber terminado ahí. Yo me acuerdo que he hablado muchas veces con vos, Beto, que nos preguntabas, ¿no? ¿Por qué ustedes no piden hablar? Nosotros te decíamos que notas habíamos enviado un montón, pero que no te atienden, porque no te atienden, porque están en una posición caprichosa, como decimos ahí, y, y bueno, y con eso, o sea, si a nosotros no nos atienden, no podemos ir a generar un diálogo solos. Para que se pueda dialogar se necesitan dos personas, y bueno, hay dos partes, y hay una parte que no quiere, y entonces por eso fuimos al Consejo Deliberante, y ya pensamos que ahí habíamos terminado el camino, porque o sea, ya que el Consejo Deliberante le pida a un intendente que atienda a una organización social, ya tendría que bastar con eso. Como eso no alcanzó, terminamos yendo y colocando las carpas, porque eso también se juntó con que, de la misma manera que no nos atendían a organizaciones sociales, tampoco estaban atendiendo a familias particulares que iban a hacer estos reclamos de derechos vulnerados básicos y urgentes, tampoco venían atendiendo a ellos. Entonces, bueno, se juntó todo y dijimos, bueno, este es el método, y hoy, mirándolo 35 días después, decimos, bueno, era el método evidentemente, porque logramos solucionar los problemas de todas las familias que estaban en el acampe, y aparte se logró la reunión con el intendente que tanto tiempo veníamos pidiendo, no solo las organizaciones, sino también los concejales. Por eso esa conclusión, ese balance de, bueno, al final el acampe termina logrando lo que no logra una importantísima institución de la democracia. O sea, no es la primera vez, ¿no?, que no se escucha lo que se propone en el Consejo Deliberante, o, eh, o se veta, o no se implementa, o no se escucha, como la misma ley de hábitat por la que estamos reclamando, que también está votada ahí por unanimidad en el Consejo Deliberante, pero eh, decidieron no instrumentarla del lado del Ejecutivo. Martín, si querés contarme o si podés contarme, ¿cómo fue la reunión con el intendente? Después de No, tanto tiempo, ¿qué sentiste cuando estuviste frente al intendente? no. No tuvimos una reunión con el intendente. Nosotros todavía mañana ¿No es la tuviste reunión reunión con con el él? intendente. ¿No tuviste Lo que reunión con él? no, lo que pasó hasta ahora fue que lo que se logró abrir es un canal de diálogo con eh, la parte del municipio, la secretaría del municipio, que tendría que resolver las cuestiones de la familia, la parte social. Y gracias a eso Con se levantó novedades, por ejemplo, el acampe, porque novedades se lo sobre qué solucionaron hay. esos problemas. Y lo que también se logró es que el intendente diga, bueno, mañana martes, nos vamos a juntar con una representación de la mesa de emergencia. O sea, la reunión sería mañana del intendente con ustedes, con un grupo Claro, de ustedes. con la mesa de emergencia, con 3 representantes. Yo particularmente no voy a estar.
¿Por qué? Es una condición que pide el intendente Gali. Es una anécdota, es irrisoria, porque que estén mis compañeros y compañeras es lo mismo que esté yo, pero es una condición. No está bueno que te condicionen las reuniones así, pero bueno, él tendrá sus motivos, tiene sus motivos que se los ha dicho ahí a sus funcionarios. Yo no creo que sea así, pero bueno, no es una cuestión, sería una cuestión infantil si yo dijera que... ¿Hola? No, digo, porque alguna vez te referiste a él de mala manera, ¿será por eso? Claro, creo que viene algo por ahí, o sea, como que dice que yo no le estaría, que yo le falto el respeto. Pero bueno, opinar parece, las cosas que ellos hacen mal, parece que fuera, bueno, como una cuestión imperdonable, y se colocan en esta posición infantil de atiendo la organización si tal no está, y pretenden que nosotros nos prendamos en esa, y bueno, en conjunto decidimos, bueno, sí, es lo mismo, puede ir cualquier compañero o compañera. Pensamos en estas cuestiones que queremos resolver, pensamos de la misma manera, y no va a haber problema. Bueno, ¿qué temas van a plantear concretamente y quiénes van a ir? Los temas que vamos a plantear principalmente son de los de generación de trabajo, genuino, local, en la economía popular. Tenemos algunas cuantas propuestas nosotros, pero bueno, necesitamos que el municipio, el aparato estatal se ponga a disposición, o sea, que algunas de los trabajos que normalmente la municipalidad hace todos los días y que para eso contrata empresas, los empecemos a hacer desde las organizaciones sociales, organizados con las familias con todas estas familias que tienen estos problemas, porque en realidad la cuestión base es que no se tiene trabajo. Las mamás solas con los nenes no pueden ir a trabajar porque no tienen quien les cuide a los nenes. Bueno, hay que generar trabajo de cuidar nenes, por ejemplo, ahora que están cerradas las guarderías, o poner a disposición las guarderías, porque muchas veces no encuentran lugar en las guarderías municipales, y generar el trabajo para esa mamá también, que no lo consiguen, y cuando lo consiguen son trabajos en de superexplotación. En los cortes de pasto también hay que poner a disposición máquinas y lugares para cortar pasto, y nosotros las organizaciones sociales lo podemos organizar a ese trabajo. ¿Hola? Martín, cuando hablas sí. por ejemplo, de corte de pasto, hay mucha gente que necesita ese servicio. ¿O sea, estás hablando de espacios municipales o de espacios privados? No, de espacios municipales, para que se garantice que ese trabajo va a estar. En el espacio privado también se puede trabajar una vez que se tiene más o menos armado una cooperativa o la forma que se decida de organización. Que nosotros en nuestra organización de ese tipo de unidades productivas tenemos ya armadas, pero también a veces te quedas en el que te faltan las herramientas. Se puede trabajar en privado también, pero que el municipio tiene que garantizar de que va a haber trabajo, o sea, con las plazas y los parques, que el trabajo va a estar. Y después, no sé, tenemos otro proyecto que es en la agroecología. Hola. Además supongo que la municipalidad, si se decidiese hacerlo, o estuviera la posibilidad de hacerlo en el ámbito privado, que a veces hace mucha falta, más en esta época, ¿no? La municipalidad tendría que dar así alguna especie de salvoconducto para que la persona que ingresa a un domicilio privado, la persona que hace el contacto, sepa a quién está contratando también, ¿no? Claro, hay muchas posibilidades de pensar de cómo funcionaría más fino y más al detalle una cooperativa así, de trabajo de pibes que salgan a cortar el pasto. Nosotros tenemos alguna idea y bueno, ellos podrían aportar otra y podrían decirnos esto iría por acá, esto por allá.
Pero bueno, hay que ver qué pasa en la reunión también, a ver si están dispuestos a eso. Otra de las cosas que le vamos a plantear ahí en la reunión es que tenemos los comedores, seguimos con los comedores sin abastecer de parte del Estado y los seguimos manteniendo con donaciones, y eso es cada vez más cuesta arriba porque donaciones llegan cada vez menos y gente que asiste a los comedores cada vez más. Eso hay que resolverlo también. Y seguir trabajando el problema de la vivienda, como venimos estos últimos 15 días con este canal de diálogo que se armó, que se lograron solucionar los 7 casos en 15, 20 días. Bueno, tendría que funcionar así de acá en más, con esa rapidez que se solucionó ahora, pero que bueno, se solucionó porque también había una cuestión, un interés en el medio, que era que bueno, se quería que se desarme el acampe. Nosotros demostramos que una vez que nos dieron una puerta abierta de diálogo para resolver, resolvimos. Y bueno, ahora si la puerta y ese canal quedan abiertos, en cuanto a lo que tenga que ver con resolución de casos urgentes, vamos a colaborar. Queremos que los casos urgentes se puedan solucionar ya. Son parches, lo entendemos también, que dar un subsidio por alquiler es un parche. Hay que conseguirle a esa gente un trabajo también. Entonces por eso es que estamos pidiendo, bueno, generémoslo con las herramientas del Estado. Algunas de el ejemplo más fácil es el de corte de pasto, ¿no? Pero hay un montón de otras cosas. Algunas de las empresas que cortan el pasto para la municipalidad van a tener tendrán algunos parques y paseos menos, y lo harán las organizaciones sociales. Y así algunos subsidios de alquiler ya no van a ser necesarios en algún momento, porque van a cobrar plata de ahí, de ese trabajo. Bueno, está muy bueno plantearlo de esa manera. Claro, sí, y otras propuestas más que tenemos. Tenemos otra de la agroecología, que también esa está todo pensado, hay gente que la quiere llevar adelante, pero se necesita la tierra. Y bueno, y esa quien la tiene, y bueno, la tiene el Estado. Pero también eso hasta que se genera, hasta que empieza a moverse, hay que apostar a esas cosas ahí, y bueno, hasta que se empieza a mover. Mientras tanto, esos otras cosas que son como parche, los subsidios por tal cosa. Eso chiquito que estamos viendo acá es lo que también se puede ver a nivel provincial, nacional. O sea, si el subsidio puede servir para salir del paso, porque la urgencia hay que cubrirla. La gente no puede vivir de la forma en la que vive. Pero hay que pensar para adelante cómo hacemos para que no necesite más subsidio y cuál es la forma ideal y bueno, el trabajo. Nosotros lo venimos haciendo a la medida que podemos con las organizaciones sociales, con los pocos recursos que tenemos. Si entrara el Estado y pusiera recursos, lo podríamos multiplicar por 10. No sé si José Luis tiene alguna pregunta para hacerte, Martín. ¿Qué tal, Martín? Buen día, te saludo otra vez. ¿Qué tal? Bueno, preguntarte acerca de los dichos, a propósito, hubo un cruce con el intendente, acerca de la utilización política de la CAMPE, de la protesta. ¿Cómo desmentís esto? Y por otro lado, preguntarte si tenés en un futuro alguna aspiración política, Martín. Sí, eso yo siempre lo desmiento de la misma manera, por lo menos yo particularmente, y gran parte de la gente que integra la mesa de emergencia. Que el intendente nos diga en qué lugar nos vio en algún momento, en qué lista, o el mismo periodismo, porque el periodismo también está empapado, en qué lista, de qué partido político, en qué posición, en qué lugar alguna vez nos vio. Y entonces ahí empecemos a ver si nosotros utilizamos esto políticamente o no. Eso por un lado, en cuanto a lo que tiene que ver con política partidaria. Sí. Perdón. Hola. Cuando dijiste que el periodismo está tapado, ¿a qué te referías? No, que está empapado del tema. O sea, que el periodismo sabe... No, a eso me refiero, que el periodismo sabe si yo alguna vez hubiera formado parte de alguna de las listas de alguno de los partidos que se presentan en elecciones, entonces, qué sé yo, tenía alguna mínimo requisito para poderme acusar de que estoy utilizando esto político partidariamente. Y
Y bueno, y por otro lado, el mismo Acampe lo dejó claro, nunca participó de la fuerzas políticas partidarias ni participaron de la Acampe en los 30 y pico días que estamos ahí. Por eso yo no sé, sino también lo que dice es que hacemos política, le dice así de abierto. Sí, nosotros ahí decimos sí, nosotros hacemos política, por supuesto. Hacemos un tipo, pero hacemos un tipo de política que no es partidaria. Y si tenemos aspiraciones en algún momento se verá, porque si todos estos caminos te llevan a que, bueno, sí, por ahí, por medio de la política es que hay que resolver todo estos problemas. Pero por ahora no vemos un espacio que nos represente a la mayoría de los que formamos en la mesa de emergencia. Yo particularmente tampoco veo un espacio que me represente electoralmente. Así que por ahora no tengo ninguna aspiración. Mi aspiración es que se resuelvan todas estas injusticias que están dando vuelta, que aparte no son difíciles de resolver si se pone voluntad en eso. Ahora, Martín, te consulto de algunos referentes que conforman la mesa de emergencia, que por ahí han tenido un pasado militante en algún espacio político, con algún ex intendente, con González Hueso más precisamente. ¿Puede ser? Claro, sí, hay los que estamos conformando la mesa de emergencia y varios, mucha cantidad, hemos tenido un pasado político por algunos lugares y eso es bastantes años atrás. Yo particularmente estuve con Gustavo Alba en el Partido Intransigente militando como 4 o 5 años en eso que se llamaban en ese momento Unidos y Organizados, y era un espacio que era kirchnerista o filo kirchnerista. Habemos muchos que venimos de esos espacios, decepcionados de esos espacios, no de Gustavo en particular, ni del Partido Intransigente, pero sí de formar parte de lo que había sido de lo que fue el kirchnerismo, cuando consideramos que iba girando hacia la derecha y que después se comprobó. Se fue comprobando de a poquito hasta llegar a lo que llegamos hoy. Pero hoy, a nivel provincial, nacional, sí. ¿Tenés algún lineamiento hoy por hoy? ¿Con quién te identifica más? No, con quién yo me identifico más particularmente, ¿no? Porque esa es una pregunta que yo te voy a decir con quién me identifico más, pero es el pensamiento mío, Martín Roldán. No es el de la mesa de emergencia, porque casi el tema ni lo tocamos ahí adentro porque no es necesario, estamos para otra cosa. Pero a mí me identifican más los sectores de izquierda, y yo soy un militante social guevarista, y lo que le decimos al intendente cuando dice que lo que hacemos es política, es que sí hacemos política. Nosotros hacemos política como hace todo el mundo. Nos organizamos de una manera, hacemos política social desde abajo, de un modo organizado, y que no es el tradicional, como sí lo hace él y como sí lo hacen el resto de los integrantes del Ejecutivo local. O sea, ellos sí están haciendo política todo el tiempo, y nosotros no los acusamos de hacer política. Y no vos sabés que y no nos parece que haya que acusar a nadie de hacer política. José Luis, ¿tenemos otra nota? No, Beto, ya no es la última, Beto. Porque yo quería seguir con... quería pensar juntos con Martín, porque a veces los momentos muy delicados hace que quien esté en un extremo y quien esté en otro, ante la gravedad de la situación, es como que, no digo que haya un intercambio de roles, pero hay pensamientos que tal vez coinciden, ¿no? Yo hoy he insistido mucho con algo que escuché anoche de un periodista que tal vez vos considerarías de derecha, que es Hugo Alconadamón, trabaja en un medio conservador como La Nación, pero es una persona muy inteligente, muy pensante, que también tiene una mirada social. No necesariamente ser de derecha significa que no hay mirada social. Y él contaba, acaba de escribir un libro que se llama Pausa, donde pide hoy he insistido mucho en ese tema porque me parece prioritario. Y dice algo que la verdad cuando lo escuchaba me acordaba de vos anoche. Porque él dice que llegó el momento de repartir las pérdidas. Ya no hay ganancia para repartir. Primero dice que estamos frente al abismo.
que Argentina está frente al abismo, el mundo está frente al abismo. Dice cosas como, por ejemplo, que en Europa ya, a ver, la misma superemisión que ha habido acá ha estado en Estados Unidos, ha estado en el Banco Central Europeo, y él lo que dice es que en Europa hoy no se está preguntando si el año que viene van a comer arroz con mejillones, sino si van a comer arroz. Entonces, bueno, a ver, vos venís de un sector que esta situación, al igual que los jubilados, porque, a ver, los jubilados ya están sufriendo el ajuste. Acá hay gente que hace mucho tiempo que está sufriendo el ajuste, alguna vez lo hemos conversado, por cuestiones particulares, porque no han tenido la posibilidad, porque no han tenido la educación, por los factores que vos le quieras llamar. En realidad estaremos frente a esa posibilidad de que se repartan las pérdidas, que la justicia, que los jueces que ganan fortunas, que los políticos que ganan fortunas, que funcionarios que ganan fortunas, tengan la buena voluntad de ceder algo. ¿Vos crees que estaríamos que en este momento de crisis estaríamos frente a esa posibilidad? Beto, hubo un montón de crisis más años anteriores y no sé, y siglos anteriores, y décadas anteriores y siglos anteriores. Jamás repartieron las pérdidas los que estaban en el poder. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo hubo un ejemplo de eso? No creo que vaya a pasar ahora, que estaría bueno, y sí estaría bueno. Se viene un ajuste tremendo. Nosotros decimos que eso lo que va a pasar una crisis económica más importante que la que está pasando ahora, pero no es porque somos mandrake y porque decimos, bueno, o porque somos pesimistas y entonces siempre toda la baja. Es porque vimos que el presupuesto que se votó a nivel nacional es, en su gran mayoría, dedica los fondos a pagar deuda externa. Entonces ahí te podés ver venir algo que va a pasar, que va a ser que no vamos a tener plata porque se la vamos a estar dando toda al Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí ya te das cuenta, podés dejar ver que no se van a repartir las pérdidas. Las pérdidas no se van a repartir, o sea, ¿quién va a ser el que no va a perder? Mirándolo en economía macroeconomía. O sea, al Fondo Monetario Internacional se le va a pagar deuda fraudulenta aparte. Se le va a pagar. Y bueno, y no la van a pagar los mismos que la generaron, los que se la fugaron y todo eso, las vamos a terminar pagando nosotros. O sea, lo que va a terminar pasando es que van a aumentar los impuestos, que va a aumentar toda la mercadería, que va a aumentar los alquileres, que va a aumentar el material para hacer una casa, va a aumentar todo, y con eso se va a tratar de reemplazar lo que se está tributando a la corona, que es el Fondo Monetario Internacional. Y sí, estaría bueno repartir las pérdidas, pero eso no va a pasar. Lo que digamos de él. Pero ¿sabes por qué? Porque ya el problema es del fondo. Esto es lo mismo que cuando vos si vos, Martín Roldán, le debieras al banco 10.000 pesos, el problema sería tuyo. Si vos, Martín Roldán, le debes al banco 20 millones de dólares, el problema no es tuyo. El problema es del banco. Y al Fondo Monetario Internacional le pasa más o menos lo mismo con la República Argentina. Tanto es así que el fondo estaría dispuesto en este momento a darle lo que no le terminó de dar a Macri, aproximadamente unos 13.000 millones de dólares, que la Argentina necesita porque no tiene reservas. Sí. Sino, ¿cómo dinamizás un sector de la economía? ¿Cuál es la propuesta tuya? ¿Cuál es nuestra propuesta? Porque es colectiva, porque en realidad es lo que se proponen desde sectores de izquierda y organizaciones de izquierda. Es el no pago de la deuda externa, porque es fraudulenta aparte, que la paguen los que la generaron, ¿no? Gran parte de esa deuda es del sector privado, y hay que analizarla antes de pagarla, o si no tienen que responder por esa deuda quienes la generaron, quienes hoy la están usando. O sea, que quienes usaron esa masa, pero Martín, enorme de cantidad esa de plata. La tomó el Estado argentino. La tomó el Estado, pero la estatizó. Gran parte de esa deuda era de privados, la tomaron privados y la estatizaron.
Hola, se corta. Hola. No, yo te escucho perfectamente. Digo, el Sí, garante de esa yo escucho deuda cortado cuando es el empezás Estado a hablar. argentino. Es una deuda del Estado, pero está estatizada porque era de privado. Y aparte tomada de una manera que es una manera fraudulenta. O sea, no sé, nosotros lo que decimos, investiguenla. ¿Por qué nunca la investigaron? ¿De dónde viene? ¿Y quiénes son los que tendrían que pagar? Y con pagos, con un tiempo sin pagar esa deuda, podés industrializar el país. Y sin industrializar el país, después va a generar un montón de ingresos. Pero primero hay que industrializarlo, no podemos vivir pagando deuda, vivir utilizando la gran masa de la cantidad de plata que genera el país, el Producto Bruto, gran parte del Producto Bruto es para pagar deuda externa que encima no sabemos quién la generó un sector privado, la generaron poquitas personas que hoy están usufructuando creo que Guillermo, por el lado del peronismo, Guillermo Moreno es el que dice un poco las cosas más claras, más allá de lo que sea Guillermo Moreno, de lo que seguramente vos no vas a coincidir, pero él prometía que iba a ser el peronismo o el kirchnerismo, que la paguen los que la generaron. Nunca ni atinaron a hacer eso. Pero la deuda, ni una mínima argentina no es de investigación. ahora, la deuda externa argentina tiene más de 50 años, viene desde Por eso la te Lehman digo, Brothers. y ahí empezaron, fue el papá de Macri uno de los que contrajo deuda con Sebel. La deuda externa argentina no empieza con el padre de Macri, No, pero está en la mitad más o menos. En la época de Rivadavia. No, es desde antes. Y siempre fueron de esos capitales privados que la generaron a esa deuda. Lo que pasa es que después la estatizaban. Y después hacen lobby por los medios desde el principio de los tiempos de los medios, que hacen lobby para hacer pensar que en realidad fue el Estado y que el Estado no es una persona, entonces es una cosa ahí que abstracta, que no existe. Y entonces, bueno, el Estado es el que la debe. Pero no, los que la usaron fueron capitales privados. Por eso es que hay que investigarla, porque esos mismos capitales privados que hoy cuentan con miles y miles de millones, que están entre las primeras posiciones de millonarios del mundo, esos son los que tienen que pagar la deuda. En otro punto no estamos de acuerdo. Que hay que investigarla, hay que investigarla. Ahí estamos de acuerdo. Pero que el crédito es una herramienta para el crecimiento. Diciendo totalmente como vos. Yo creo que tomar deuda pasa en cualquier banco. El crédito es una herramienta para crecer. Si no tenés crédito no se crece, porque nadie invierte en la Argentina. Martín, la seguimos otro día. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Ahí pasaba. Con todo afecto. Un abrazo muy grande. Bueno, otro a ustedes. Gracias. Ahí pasaba Martín Roldán, referente de la mesa de emergencia. 3 minutos, Beto, quedan nada más.